Otra vez, un precioso tiempo para hacer un alto después de 7 semanas. Y te felicito. 7 semanas que has estado perseverando en estudiar y en conocer más profundamente quién es Jesús. Porque este estudio ha sido hecho para que conozcas que Jesús es el Hijo de Dios y que conociéndolo creas y creyendo tengas vida en su nombre. Por eso es que te damos la bienvenida a esta 7ª semana estudiando sobre el Evangelio de Juan, esta serie que se llama Jesucristo es Dios. Y quisiera empezar contándoles sobre algo que pasó hace algunos años en las Islas Canarias. Nos vamos a ir un poquito lejos de acá. En las Islas Canarias en algunos días hay mucha neblina y hay poca visibilidad. Estaban pues los pilotos en la pista de aterrizaje, esperando a que se le dé luz verde para poder despegar. La neblina no dejaba ver, había muy poca visualización. Los pasajeros desesperados se habían retrasado demasiado, el récord de la aerolínea había sido afectado por los retrasos. Adentro de la cabina la gente estaba desesperada, así que como no había visibilidad, el piloto esperó la orden de la torre de control, pero escuchó mal. Pero como no había visibilidad, emprendió el decolaje sin darse cuenta que había un avión a la mitad de la pista lleno de pasajeros. Los dos aviones se estrellaron en la pista de aterrizaje, en lo que es conocido como el mayor accidente de la historia de la aviación civil. 2 Boeings repletos de pasajeros se estrellaron y la mayoría de estas personas fallecieron. Problema de visibilidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque saben, las estadísticas dicen que somos un 20% de cristianos evangélicos en el Perú, que es el lugar desde donde estamos emitiendo estos mensajes y donde estamos estudiando este Evangelio de Juan. Pero esa realidad no se refleja en nuestra sociedad. Un 20% de cristianos, la Biblia dice que el que está en él debe andar como él anduvo. Así que deberían haber 20% de personas que reflejen a Jesucristo, pero no vemos un 20% de Cristo en nuestra sociedad. No vemos un 20% de Cristo en nuestro tráfico. No vemos un 20% de Cristo en nuestra justicia. No vemos un 20% de Cristo en nuestra política. No vemos un 20% de Cristo en nuestras finanzas y comercio. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tan poca visibilidad de Cristo? ¿Somos realmente un 20% de cristianos? Pero esos cristianos, ese 20%, ¿está viviendo realmente como Jesucristo vivió? El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Por eso, a este mensaje podríamos titularlo visibilidad disminuida. Si viéramos realmente a Cristo, sería porque ese 20% está viviendo realmente como Cristo vivió. Si lo viviéramos, habría un 20% de Cristo en nuestra sociedad. Por eso es que debemos vivir como Cristo vivió. Y vamos ahora a entrar a este capítulo 7 del Evangelio de Juan, donde podemos encontrar a Jesucristo en medio de la oposición de sus hermanos, de sus familiares más cercanos, en medio de la oposición del pueblo que no lo reconocía, que se había apartado, en medio de la oposición de las autoridades de ese tiempo, y viviendo de una manera ecuánime, de una manera sabia, y viviendo un ejemplo de vida con todo en contra. Y eso es lo que tú tienes que vivir, querido hermano, si realmente queremos que esta sociedad tenga un 20% de Cristo o más, porque lo que queremos es 100% de Jesucristo en nuestra sociedad, siendo reflejado día a día. Así que nos vamos a ubicar en el ambiente. Estamos en el momento en el cual es crítico. Jesucristo ha perdido a la mayoría de sus seguidores. Hemos visto en el capítulo anterior, donde el pastor Jorge nos habló
sobre cómo la mayoría dejaron de seguir a Jesús. Tanto así que Jesucristo mismo fue donde sus mismos discípulos y le preguntó a ellos, ¿también se irán ustedes? Había perdido su popularidad. La religión de esa época lo buscaba para matarlo. Habían decidido ya matarlo porque hacía cosas el sábado. Así que él tuvo, para no precipitar, para no apurar su deceso y su muerte, y para poder cumplir con el plan de Dios, tuvo que entrar en un tiempo de retiro, a lo que se le llama el año de retiro, el tiempo de retiro de Jesús. Y es en medio de estas circunstancias, de este ambiente en el que estaba viviendo Jesús, con todos en contra, con todo en contra, con todos burlándose, haciendo escarnio de él y oponiéndose a su ministerio, que encontramos en el capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, que dice así la palabra de Dios, y nos muestra cómo debemos vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vemos primero la burla de sus hermanos. Vemos el escarnio que hacen sus hermanos. Vemos que sus hermanos no creían en él. Entonces vemos a Jesús que en esta primera escena con sus hermanos, él recibe burla. Y David, antecediéndose y por el Espíritu Santo siendo inspirado, escribió en el Salmo 69:8 lo que sería la experiencia de Cristo en el tiempo que Él venga. En el Salmo 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Sus hermanos no creían en Él. ¿No eres el Cristo? Porque si fueras el Cristo realmente todos te creerían, todos irían tras de ti. Si realmente eres Dios, te reto, anda y públicamente delante de las autoridades religiosas y de la nación en Jerusalén, date a conocer. Porque si eres el Cristo te van a reconocer, si no eres el Cristo te van a rechazar. Están tratando de alguna manera hacerle ver a Cristo que de repente estaba equivocado. Pero también un tono de burla, ya que aquí te estás quedando sin seguidores, anda a Judea, ahí tienes más seguidores. Ahí de repente están tus seguidores, ya que acá no tienes. Además, si tú eres el hijo de David, tienes que levantar tu trono en Jerusalén, ahí en la ciudad de David. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es que Él no iba a hacer las cosas en el tiempo de Él, sino en el tiempo de Dios. Y este es el primer punto que queremos que nosotros podamos aprender del ejemplo de Cristo. Si queremos reflejar a Cristo, no hagamos las cosas en nuestros tiempos, sino en el tiempo de Dios. Mi tiempo aún no ha llegado, dijo Jesucristo. Tengo un propósito que cumplir y todos mis tiempos tienen un propósito. Yo no desperdicio el tiempo. Yo no voy a precipitar mi muerte y no cumplir con lo que Dios me ha mandado. Yo vivo en el centro de la voluntad de Dios. Sin embargo, dice, vuestro tiempo siempre está presto. Porque cuando no se es enemigo del mundo, cuando no se está denunciando el pecado del mundo y cuando no se vive una vida que está siguiendo los propósitos de Dios y tratando de cumplir al 100% la voluntad de Dios, no importa realmente qué tiempo es. Siempre es el tiempo de los que viven sin propósito. No importa mucho cómo se invierte el tiempo, pero cuando tú realmente vives según como Cristo vivió, tus tiempos son los tiempos de Dios. No puede el mundo aborreceros a vosotros, le dice, porque no denuncian el pecado del mundo.
mas a mí me aborrece, porque testifico de él que sus obras son malas. Jesucristo siempre dijo la verdad, pero no quería precipitar la ira del mundo porque tenía que cumplir sus propósitos. Y la pregunta es, ¿cómo vives tú, querido hermano? ¿Cómo vives tú, querido amigo? ¿Esperas los tiempos de Dios? ¿Buscas a Dios en oración antes de tomar decisiones? ¿O te dejas llevar por tus impulsos? ¿O precipitas tú las cosas y fuerzas las puertas cerradas porque quieres hacer las cosas en tu tiempo? Porque en este mundo del instantáneo, todo quiere que sea rápido. Pero si nosotros queremos reflejar a Cristo, tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios y movernos en sus tiempos y buscar todo en consulta a Dios en oración y esperar que Él haga la obra y Él nos muestre cuándo es su tiempo. Demostrar que Él es el Señor realmente de nuestra vida y que no nos movemos por las presiones de todo el mundo o no nos movemos porque todos nos impelen y se burlan y nos precipitan a que hagamos algo que no queremos hacer, y nosotros tenemos que estar firmes y vivir como Jesucristo vivió. Por eso es que la sociedad no ve 20% de Cristo, porque los cristianos no están viviendo lo que realmente Cristo es. ¿Cómo vives tú? Jesucristo la tenía clara. En una segunda escena vemos a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, ya Jesucristo ahora está dejando su ministerio en Galilea y está comenzando sus 6 meses de ministerio en Jerusalén. Y desde aquí en adelante, querido amigo, el ministerio de Jesús se va a centrar en Jerusalén. Y todos los siguientes capítulos van a estar principalmente en la Tierra Santa de Judea. Ya Jesús de alguna manera deja el tiempo de apartamiento y ahora se comienza a exponer más públicamente y a precipitar ya la muerte en la cruz a la cual vino Él para salvarte a ti y a mí. Entonces, en esta segunda escena vemos pues que algunos tenían distintas opiniones. Él es bueno, no, sino que engaña al pueblo. Y a la mitad de la fiesta sube al templo y comienza a enseñar, se comienza a exponer de nuevo, ¿no? Y le hacen 3 preguntas que nos reflejan 3 realidades del carácter de Jesús, donde no solamente ves que Él vive en el tiempo de Dios, sino que también Él vive en el modo de Dios. Y acá vemos 3 características del carácter de Jesús, donde vemos el modo de vida de Jesús. La primera pregunta que le hacen es, ¿cómo sabe este sin haber estudiado, si no tiene letras, ¿no? Y miren la respuesta de Jesús. Vamos a la respuesta de Jesús. Dice en el versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? La respuesta de Jesucristo ante la demanda de este pueblo, que decían que no tenía estudios, que decía que no había estado bajo una escuela rabínica y que no citaba a los rabinos ni a los jerarcas de ese tiempo de la religión, y por lo tanto, ¿quién lo había autorizado? ¿Con qué autoridad? ¿De dónde venía su permiso para poder hablar e interpretar la ley? La respuesta de Jesucristo es esta: la autoridad de Jesús. Y es un reflejo de si nosotros tenemos la misma autoridad en nuestras vidas. Miren la autoridad de Jesús. La primera parte o el primer foco de la autoridad de Jesús es que mi doctrina no es mía. O sea, no he estudiado como los rabinos que reciben sus enseñanzas y doctrinas de otros rabinos conocidos. No es que yo haya recibido la doctrina a los pies de Gamaliel, por ejemplo, sino que he recibido la doctrina del que me envió. Tengo autorización y autoridad para dar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque tenía total convicción de que lo que él decía venía de parte de Dios. O sea, él no hablaba en vano. Él no hablaba palabras sueltas. Sus palabras eran palabra de Dios. ¿Y cómo están tus labios, querido amigo, querido hermano? ¿Hablas palabra de Dios o hablas tus propias ideas? ¿Hablas conceptos de la palabra de Dios
o tus pensamientos y lo que has recibido de la sociedad y la cultura es lo que llena tus conceptos. Me acuerdo que a veces he escuchado cosas como me gusta mucho ese versículo de la palabra de Dios donde dice a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué? ¿Pero en qué parte de la Biblia está eso? En nuestra sociedad la cultura se ha llenado de muchos valores, pero nosotros tenemos que vivir con la palabra de Dios. ¿Cómo te expresas? ¿Qué palabras hablas? Que debemos de una vez reflejar a Jesucristo. El que quiere realmente hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, se va a dar cuenta si mi doctrina viene de Dios o no. Ustedes se darán cuenta si realmente esta palabra que digo tiene autoridad y estoy autorizado para decirla o no, solamente si quieres hacer la voluntad de Dios. En contraste, dice, ¿no? Hay muchos que hablan doctrinas estudiadas con rabinos y citan a Moisés, pero al final quieren matarme, porque los estudiosos, los escribas querían matar a Jesús, habían decidido matarlo. Entonces, por un lado decían algo y por el otro lado no lo hacían. La autoridad de Jesús viene de una consecuencia y de una integridad, de que lo que decía, hacía y vivía. Y si él decía, da la vida por tu amigo, él iba a la cruz por sus hermanos. Y si él decía, ama, él amaba. Realmente eres creyente, entonces tus obras y tus actos tienen que reflejar por completo lo que tú dices. Y de ahí viene la autoridad. De que hay una convicción de que lo que hablas viene de Dios y no son tus propios principios y conceptos. De que hay una convicción de que lo que tú hablas es lo que tú vives. Y de que hay una convicción de que no estás buscando tu gloria, sino la gloria de Dios. La segunda pregunta es, ¿quién quiere matarte? ¿Demonio tienes? Le comienzan a decir. Y ante esta pregunta Jesucristo responde, una obra hice y todos os maravilláis. Y estoy en el versículo 21 si quieren seguir la lectura en sus Biblias. Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ante la segunda pregunta de quién quiere matarte, demonio tienes o estás loco, quién te quiere matar, Jesucristo un poco que ignora esa respuesta y le habla a los que él sabía que estaban ahí y que le querían matar, que eran los altos dignatarios de la fe o de la religión de esa época. Y le dice, una obra hice, y todos se maravillaron. Y está refiriéndose y aludiendo a la sanidad que vimos hace 2 semanas del paralítico de Betesda, que lo sanó en día sábado. Y todos se maravillaron, pero por esa sanidad procuraban matarlo. Y citando al mismo Moisés, él dio la circuncisión, y la circuncisión se hace en el día de reposo para no quebrantar la ley. Sin embargo, a mí me quieren matar porque yo sané a alguien en el día de reposo. O sea, ¿se dan cuenta lo injustos que están siendo? Pero estaban cegados. No querían reconocer. Pero Jesucristo es el justo. Y Él habló con justicia. Por eso no solamente vemos el modelo de la autoridad de Jesús, que viene de sus convicciones y que Él vivía consecuentemente con lo que decía, sino también la justicia de Jesús, que Él juzgaba con justo juicio. ¿Por qué? Porque Él no se quedó en los ritos, Él no se quedó en cumplir simplemente una religión, sino que Él escudriñaba las Escrituras y juzgaba con el juicio de Dios. Por eso, querido amigo, tienes que estar en la palabra, pero no quedarte con una simple lectura religiosa de este libro, sino que dejar que este libro te juzgue, te evalúe, te califique y te corrija en una humillación delante de Él, para que no produzca un orgullo espiritual de que sabes más que otros, sino para que produzca una humillación y un sentido realmente de necesidad que produzca más bien amor.
y una verdadera justicia. Cuidado con quedarnos con los ritos y no ver lo que hay en el espíritu real de la ley. La autoridad de Jesús, la justicia de Jesús. Y la última pregunta que le hacen, la tercera pregunta es, Jesús no puede ser el Cristo porque sabemos de dónde viene, y cuando venga el Cristo, no sabremos de dónde viene. Y miren lo que responde Jesús. Y esta es la última respuesta de Jesús. A mí me conocéis. Estoy en el versículo 28 si me quieren seguir. Y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Lo que está diciendo es como diciéndoles, es verdad, a mí me conocen y saben de dónde vengo, ¿no? Y ustedes tienen una creencia de que cuando venga el Cristo, el Mesías, ustedes no van a saber de dónde viene. Pero yo no vengo de mí mismo, dice. Yo no soy un autoimpulsado. Y en este tiempo tenemos que revisar eso. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos en distintos ministerios y no esperamos que sea Dios el que nos ponga? Pero bueno, yo no soy un autoimpulsado. No soy simplemente de Nazaret, ¿no? Sino que me ha enviado el verdadero. El que me envió es verdadero. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que el único que verdaderamente puede enviar al Cristo, el único que realmente puede poner un intermediario entre Dios y los hombres, entre Él y los hombres, el único que realmente podía enviar al Mesías, al Salvador de Israel, al Salvador del mundo, ese único es Dios. Y Él me envió, está diciendo. La exclusividad de que nadie más, solo Cristo, fue enviado por el Padre. Por lo tanto, es el único intermediario entre Dios y los hombres, como dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo, hombre. La autoridad de Jesús, la justicia de Jesús y su exclusividad en cumplir y en hacer la voluntad solo de Dios. ¿Vives así? ¿Tienes ese modelo? A su modo. Hay que vivir a su modo. La denuncia de acá de Jesús es tremenda para un pueblo tan religioso. A este ustedes no lo conocen, le está diciendo al pueblo. A ustedes no conocen a este enviador, porque si lo conocieran, sabrían que yo he venido de él. Jesús está dándole un carácter de exclusividad y es por eso que nosotros tenemos que evaluarnos, porque los judíos estaban ahí pensando que Jesús venía de Nazaret y en realidad Jesús había nacido en Belén, como nosotros sabemos. Ellos se dejaron llevar por las apariencias, se dejaron llevar por las opiniones de la mayoría, no indagaron más. Pero la exclusividad de que solo un Dios y solo una fe es lo que nosotros tenemos que vivir. Y la tercera escena, ya es la última escena, ¿no? En el último día de la fiesta, nos habla ya no solo vivir en sus tiempos, ya no solo vivir en su modo, sino vivir en su poder. El último día de la fiesta, dice, la fiesta duraba 7 días y era el último día. Jesucristo se pone de pie para hablar y hace esta invitación. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto es sorprendente porque en esta fiesta de los tabernáculos los judíos hacían sus casitas de juncos, de palmeras y acampaban como si recordando los tiempos en el desierto, con esa gratitud de que Dios los había sacado una nueva vida, ahora ya estable, acampaban. Y el último día, el sacerdote agarraba un pocillo, traía agua del Siloé y traía el agua para el altar. Y todos los judíos en ese momento comenzaban a recitar Isaías 12:3 que decía, sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Y Jesucristo se pone en pie en medio de todo su pueblo y le dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. La misma invitación que le hizo a la mujer samaritana. Y se refiere a la promesa que estaba en la palabra en Isaías. Porque él dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. Y la Escritura lo decía, en Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes sed, querido amigo? ¿Tienes sed? ¿Sed de amor? ¿Sed de consuelo? ¿Sed de propósito? ¿Sed de sanidad? ¿Sed de paz? Tienes sed de Jesucristo en realidad, porque Él es la fuente de agua viva. ¿Y saben qué? Acá la invitación que te hace Jesús es: bebe de mí y de tu interior va a correr un río de agua viva, que no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, que vendrá a tu corazón y te capacitará para vivir en su tiempo y a su modo. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que en estos momentos tú le digas: sí, yo quiero beber, porque estoy harto de tener sed, porque estoy harto de vivir siempre insatisfecho, necesitando. Jesucristo es el único que puede satisfacer tu vida y Él es el que te va a dar ese poder. Por eso, al final no pudieron los alguaciles capturarlo, porque nadie habló con esa autoridad, ni los escribas ni los profetas. ¿Por qué? Porque Él vivía en los tiempos de Dios, porque Él vivía en el modo de Dios. Hablaba con autoridad porque era íntegro, hablaba con justicia por el conocimiento real de dejar que la palabra obre en su vida, y había una exclusividad entre su relación con Dios, y porque Él es el que nos da el poder para vivir con Dios. Yo te invito a que hagas esta decisión ahora. Estamos contentos de poder compartir con estas 7 semanas lo que realmente Jesús. Yo sé que Jesús quiere darte de beber de esa agua. No te niegues más. Abre tu corazón. Nos vemos la próxima semana.